Hola, yo soy el modelo atómico de Rutherford. También soy llamado modelo planetario y fui desarrollado en 1911. Quien me propuso después de sus experimentos fue Ernest Rutherford. Fue un físico y químico británico de origen neozelandés que es considerado el padre de la física nuclear, quien nació en 1871 y murió en 1937. A comienzos de 1911, él propuso la idea de que el átomo de cualquier elemento se compone de un núcleo diminuto en el que se reúne toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa y de electrones con carga negativa que giran alrededor de este núcleo, como si fueran planetas de un pequeño sistema solar unidos por fuerzas eléctricas, en vez de por las fuerzas de gravedad. Para saber de mí, realizó y perfeccionó a lo largo de 1909 a 1913 el experimento llamado experimento de la hoja de oro. Consistió en bombardear con partículas alfa una lámina de oro de 100 nanómetros de espesor. Estas partículas eran átomos sin electrones, por lo que lo único que tenían eran protones y neutrones, es decir, pura carga positiva. Así pues, si se estaba en lo correcto, las partículas debían atravesar los átomos de oro en línea recta. A través de esos años afectó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y de otros metales, como blanco de partículas provenientes de una fuente radiactiva, observando que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse o bien con una ligera desviación. De vez en cuando, algunas partículas alfa eran dispersadas o desviadas de su trayectoria con un gran ángulo. En algunos casos, las partículas alfa regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente radiactiva. Este fue el descubrimiento más sorprendente sobre mí, ya que según el modelo de Thomson, la carga positiva del átomo era tan difusa que se esperaría que las partículas atravesaran las láminas sin desviarse o con una desviación mínima. El comentario que realizó Rutherford acerca de mí fue el siguiente. Resultó tan increíble como si usted hubiera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un trozo de papel de seda y la bala se hubiera regresado hacia usted. Tiempo después, él pudo explicar los resultados sobre mi experimento de la dispersión de partículas utilizando un nuevo modelo de átomo. La mayor parte de los átomos debe ser espacio vacío. Esto explicaría por qué la mayoría de las partículas atravesaron la lámina de oro sufriendo poca o ninguna desviación. Entonces propuso que las cargas positivas de los átomos están concentradas en un denso conglomerado central dentro del átomo que se llamó núcleo. Cuando una partícula A pasaba cerca del núcleo en el experimento, actuaba sobre ella una gran fuerza de repulsión, lo que originaba una gran desviación. Más aún, cuando una partícula A incidía directamente sobre el núcleo, experimentaba una repulsión tan grande que su trayectoria se invertía por completo. En consecuencia de todos estos interesantes descubrimientos, fue evidente para Rutherford que, como ya me conocían anteriormente, estaba erróneo, por lo que me diseñó nuevamente y basado en su experimento, es ya con las siguientes consideraciones. Principios básicos del modelo atómico de Rutherford. 1. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. 2. La mayor parte de la masa del átomo se encuentra en este pequeño volumen central. Rutherford no lo llamó núcleo en sus papeles iniciales, pero lo hizo a partir de 1912. 3. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo. 4. Los electrones giran a altas velocidades del núcleo y en trayectorias circulares a las que llamó órbitas. 5. Tanto como los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. Rutherford imaginó que mi átomo era como un sistema solar en miniatura, con electrones orbitando alrededor de mi núcleo masivo, y como espacio mayormente vacío, con el núcleo ocupando solo una parte muy pequeña de mi átomo. El neutrón no había sido descubierto cuando Rutherford propuso mi modelo. Tenía un núcleo que consistía únicamente en protones. Aceptación del modelo atómico. Mi modelo tuvo una gran aceptación en la comunidad científica y vislumbró un panorama de un átomo con varias partículas subatómicas. Científicos posteriores pudieron determinar el número de electrones o número atómico de cada elemento. Culturalmente, pasé a los nuevos descubrimientos.
Mi modelo tipo planetario de Rutherford Bohr es el que sigue en la mente de la mayoría de la gente y es aún la forma más sencilla de explicar el funcionamiento de un átomo, con un núcleo de protones y neutrones y electrones en órbitas girando alrededor.